Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y seis, 2 y 6 en las Islas Canarias. Retomamos nuestro tiempo, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Esta noche dándoos algunos datos de Wikileaks, datos para mí desconocidos, preparados por Mónica Plaza, nuestra primera invitada. 900-137-137 nuestro teléfono, multitud de personas haciendo preguntas y en todo el mundo interesándose por el asunto. Y tenemos que mandar saludos a Alexandra de Sousa de Madeira, que está en nuestro muro de Facebook, y en Uruguay a Mateo, que te felicita, Mónica. Y hay alguna gente en algunos países del mundo que dicen que si pueden pedirte los derechos de autor del libro para traducirlo a por ahí a otros sitios, y que cómo se llama, o sea que aprovecha. Vale, el libro se llama Wikileaks, la era de los soplones, lo ha editado Atanor en España y bueno, está disponible a través de Amazon, se puede comprar de Amazon España, amazon.es. También estará disponible en unos meses en formato digital probablemente, y sí, los derechos en principio están disponibles a través de la editorial. Sí, bueno, luego daremos algún sistema para que se pongan en contacto contigo. Hay muchas más cosas que queremos contaros. Tras esa tercera introducción que ofrecen nuestros compañeros, vamos con ello. Wikileaks se describe a sí misma como una organización fundada internacionalmente por disidentes chinos, así como por periodistas, matemáticos y tecnólogos de empresas start-up de los Estados Unidos, Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica. Los creadores de Wikileaks no han sido formalmente identificados. Uno de sus asesores, redactor jefe y actual director, es el australiano Julian Assange. El portavoz desde septiembre de 2010 es Christine Hrafnsson, después de la renuncia de Daniel Domscheit-Berg, quien plantea fundar su propio portal de filtraciones. Ante la detención de Assange el 7 de diciembre de 2010, Christine toma las riendas de la organización. Son algunos datos más de esta organización, pero hay mucho más por conocer. Es curioso, Mónica, porque he estado viendo un poco el muro y hay división de opiniones. Algunos admiran mucho a Julian Assange y otros le ponen a parir por eso del preservativo, etcétera, 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 ¿no? Qué personaje tan paradójico, ¿no? Es que con las dos caras. Las personas tan importantes, no sé, que de repente se convierten en estrellas, generan este tipo de ambivalencias. O los amas o los odias, no existe en términos medios. Términos medios, sí. Era cierta la información que dábamos aquí, que detrás de Wikileaks estaban disidentes chinos, periodistas, matemáticos, tecnólogos de Taiwán, Europa, Australia. Es decir, ¿hay todo ese maremángum de gente ahora ya metida ahí? Eso es lo que decían en la página web original de Wikileaks, la wikileaks.org, porque brevemente, vamos, por dar un poco de contexto, Wikileaks empieza como una página, wikileaks.org, y cuando la prohíben a raíz de la denuncia que comentaba antes en Estados Unidos, porque un juez falla en su contra, aunque luego se recurre y tienen que fallar a su favor, se crean páginas espejo, lo que se llaman las páginas espejo, que son personas que desinteresadamente crean una web de Wikileaks que no son Wikileaks, pero donde les rescatan los contenidos y los colocan ellos. Entonces, en la web original, el apartado sobre nosotros, el About Us, hablaba de que eran disidentes chinos, bueno, alguna persona famosísima, tecnólogos o informáticos y tal. Y esa gente no se pudo confirmar. Hubo un artículo de la revista Mother Jones, de Mojo, que decía que no había sido posible confirmar la presencia de ninguno en realidad. Incluso un famoso informático británico decía, bueno, yo tuve una vez contacto con Assange, me habló de cómo podía hacer tal cosa, le comenté un poco por encima, pero venía a mi casa con una mochila y yo pensaba, Dios santo, este hombre no tiene dónde dormir, y era el único pensamiento que me suscitaba, pero afortunadamente no sé nada de ellos. O sea que eso ha desaparecido de la página web y ya no existe, no se ha podido comprobar. Ya, vale, vamos a ver qué tipo de documentos tenían, qué es lo que han filtrado, que ha hecho tambalearse desde un gobierno como pasó en Islandia, bancos, etcétera, hasta que Estados Unidos y ciertos agentes se han puesto nerviosas. Uh-huh.
Los principales. Los principales documentos yo diría que han sido y empiezan siendo los que tienen que ver con los bancos, con el Banco Kaupthing de Islandia, con el Julius Baer, y porque tienen que ver con personas muy poderosas, porque desvelan datos sobre cuentas en Suiza, en fin, son datos que afectan a gente poderosa. Pero ya los que le empiezan a dar la espuma a Wikileaks para que suba son los que tienen que ver con las guerras de Afganistán y de Irak, los llamados diarios de Afganistán y de Irak. Que se los había dado el soldadito que hablábamos Exacto, antes. son los documentos que les da. Entre ellos el ataque a Bagdad, que se ve en el vídeo Collateral Murder, que tuvo su propia página web, donde se ve un ataque en 3 fases de un helicóptero Apache, donde acaban con la vida de 2 personas vinculadas a Reuters. Periodistas. Uno es un periodista, es un fotógrafo, le confunden en un teleobjetivo, me parece que es un 70-210, se lo confunden con un arma de largo alcance, y entonces por eso le disparan. Esa es la versión que da el ejército norteamericano. En una primera fase hieren a uno de ellos, el otro lo matan, y en la segunda fase del ataque hay una furgoneta que va conducida por un hombre que lleva a unos niños al colegio, se para a auxiliar a las personas heridas en la calle y disparan a ese vehículo también. Cuando se dan cuenta de que hay una niña que está herida y tal, paran, y uno de los soldados dice algo así como hay unos niños heridos, y otro dice ya, pero es culpa de los padres, que no los traigan al campo de batalla, que no estén aquí. Entonces eso es muy polémico, se genera mucha polémica sobre ese tema, y en la tercera fase disparan un edificio y muere más gente. Entonces la filtración de ese vídeo ya desata todo, bueno, la mayor fama de Wikileaks en ese momento la consigue gracias a la presentación del vídeo. Lo presentan en Washington, y entonces dice el Pentágono afirma que Julian Assange dice, el Pentágono afirma que este vídeo demuestra muertes basadas en las reglas del combate. Dice, si estos son las reglas del combate están mal. Y a partir de ahí aquello, bueno, pues toma un tinte muchísimo más novelesco para Wikileaks, porque Assange empieza a disparar un poco el rumor de que cuantos más documentos filtre, cuantos más verdades revele, más detrás de él irán. Y así sucede cuando se revelan documentos que dicen el número real de víctimas que ha habido en las guerras, en Afganistán y en Irak, la utilización de la tortura, en fin, una serie de cosas que se intuían, pero que no habían sido demostradas en toda su extensión. Pero ya el impacto total llega con la filtración de unos 251.000 cables que bien nacen o bien llegan a embajadas de Estados Unidos en diferentes países del mundo. Eran informaciones entre ellos, ¿no? Exacto. Mucha gente decía que ese tipo de informaciones no tenían nada importante. ¿Es así? Eran trascendentes, eran, bueno, mucho volumen de papeleo, pero que eran eso, que quizá lo que tú y yo podíamos pasarnos en emails o gente que trabajaba en una u otra embajada, pero no había nada sustancioso. Eso es, digamos que yo también en el libro hablo de que quizá los cables ofrecen una versión de la diplomacia íntima, y eso es lo más notorio, lo que más ha traslucido en los medios de comunicación desde un punto de vista general. Pero los cables sí que aportaban informaciones muy interesantes y en algunos casos muy graves, país a país. Es decir, no veremos si acaso el caso de España, ¿no? Donde se tocan cosas bastante graves, bastante importantes, que a lo mejor en un contexto general no salen a la luz, no se tratan. Sin embargo, por ejemplo, hay una información sobre Nigeria que a mí me llamó mucho la atención, donde en los cables se desvela que la farmacéutica Pfizer había pagado a familias que habían perdido a sus hijos en investigaciones médicas, y es una especie de soborno para que se callen, cosas que no se sabían. Hay otros temas muchísimo más jugosos para el amarillismo del periodismo serio, como digo yo, como son pues lo que opinaba Berlusconi de Merkel, o no lo sé. Del culo y esas cosas. Exacto, que salieron por ahí. sí, o que la llamaban Angela Teflón Merkel, porque esta señora pues tiene pinta de todo menos de graciosa, ¿no? Pero bueno, no es verdad que podría decirse que no hay unas informaciones que sean reveladoras o esclarecedoras desde un punto de vista general, pero cuando bajas a cada país sí que tienen cosas muy muy interesantes y desde luego muy escandalosas. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
13:16, 2:16 en las Islas Canarias. Los últimos minutos de este tema, vamos a España. ¿Qué es lo que se ha dicho o se ha descubierto en Wikileaks acerca de España? Creo que había también en esos cables entre embajadas, ponían a parir algo de nuestro, no sé si era del rey o familia real o... En una segunda fase de información que se desveló hace pocos meses hablaban del teléfono móvil del rey y del teléfono móvil de Zapatero, y bueno, se hace alusión a su personalidad, a si son más o menos parados, a si hablan más o menos bien inglés, en fin, ese tipo de cosas, pero no era algo relevante como para tomarlo en consideración. Creo que es más interesante que todo eso, y es una pena que no se haya tratado quizá con más profundidad. Son temas que tenían que ver con nuestra participación en determinadas cosas y sobre todo con asuntos vinculados a las guerras de Afganistán y de Irak, en las que el ejército español ha tenido una cierta presencia. Por ejemplo, el tema de los vuelos de la CIA. Hubo, en el año 2005, el periódico El País ya publicó una información donde decía que el Centro Nacional de Inteligencia le había solicitado a Estados Unidos, al gobierno estadounidense, que dejara de hacer escala en España para transportar a detenidos, a personas ilegalmente detenidas o clandestinamente detenidas, con destino a Guantánamo o con destino a cárceles ilegales situadas en diferentes países. Esos vuelos hicieron escala, por ejemplo, en Tenerife, en Palma, en Rota, en Morón. En Rota y en Morón hay un acuerdo con el gobierno español que data de, me parece que de los años 80, del siglo pasado, del siglo XX, y permitía hacer escala para transportar mercancía, pero no personas. Yeah. Y bueno, tenía un sistema de autorizaciones que se modificó con el anterior gobierno del Partido Popular, agilizando los trámites, pero claro, no era cuestión. Entonces, en relación con España, el tema de los temas más llamativos, digamos, la participación española, aunque sea indirecta, consintiendo que esos vuelos hicieran escala en España, con el beneplácito del gobierno, que tenía constancia de que se estaban realizando, aun cuando el Consejo de Europa alertó de que había países donde esto se estaba llevando a cabo y era una situación bastante incómoda y cuando menos, conflictiva. Hubo detenidos, incluso se solicitó, hubo una querella solicitando que se investigara el tema. Otro tema fundamental y muy importante es el tema de las torturas en Guantánamo. Un antiguo juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tenía la oportunidad de investigar el asunto, pero bueno, finalmente el asunto murió porque en manos de los jueces en que cayó y por los requerimientos y por las presiones de la embajada estadounidense en Madrid a través de Eduardo Aguirre, que era el entonces embajador, se presionó a la Fiscalía para conocer información y desde la Fiscalía a su vez se presionaba a los jueces para que lo dejaran, y aunque se mandaban providencias para tener más datos al gobierno estadounidense, se terminó dejando de lado y archivando el caso porque se pensaba que era un asunto que se estaba tratando en Estados Unidos y no se siguió adelante. Yeah. Otro tema tristemente conocido es el tema de José Couso, el cámara de Telecinco, que murió a consecuencia de los disparos que recibió en Irak, y como ahí también se produjeron ciertas presiones para que el caso se dejara de lado. También hay un caso muy interesante que es el de Amineto Haidar, donde a raíz del suceso de la retirada del pasaporte a Haidar y su permanencia en el aeropuerto de Layún, se produce una confrontación entre el gobierno español y el marroquí, que tradicionalmente han tenido unas muy buenas relaciones, pero donde ahí Estados Unidos también dice, oye, ojo que esto puede crear cierta inestabilidad en la zona, porque España no se puede enemistar con Marruecos, pero tiene una postura muy pro-Sáhara, y ahí en los cables aparece que, bueno, la postura podía ser pro-Sáhara en su momento, pero en el instante en que ocurre lo de Haidar, España piensa que tiene que hablar con Marruecos más que con el Sáhara para llegar a una solución, a una posible autonomía. Es decir, la solución que les gusta no parece ser la saharaui, sino más la marroquí. También el tema de las descargas generó algunos de los cables más interesantes cuando se habla de por qué en España hay tantas descargas, tanta piratería informática, y las multinacionales estadounidenses están presionando muchísimo al gobierno, porque le dicen al gobierno español, claro, le dicen España va a pasar a formar parte de una lista negra de países, en fin, con unas repercusiones importantes desde el punto de vista económico y legal, como no presionen. Y fruto de esas presiones es la famosa ley SINDE, que entra con calzador en una de las últimas disposiciones adicionales de la ley de economía sostenible, que se aprobó creo que hace 2 años ahora. Qué curioso.
A punto de terminar. Es extraño cuando estamos, darte cuenta de la historia cuando estás metido en medio de ella, ¿no? Qué cantidad de cosas estamos viviendo, estamos siendo protagonistas. El Wikileaks es uno de los casos que pueden transformar la historia, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Qué cantidad de mentiras hay, qué cantidad de basura esconden. Y te hago la pregunta, ¿crees que Wikileaks y Julian Assange es un bueno o malo? ¿Es héroe o villano? ¿Cuál es tu opinión después de haber estudiado, después de ese trabajo que has hecho? Yo tenía una opinión antes de empezar a escribir, durante el proceso de elaboración del libro y al terminar realmente de Assange en concreto no sé qué pensar, porque desde el punto de vista personal me genera muchísimas contradicciones. Creo que es una contradicción en sí mismo. Pienso que es un tipo interesante e inteligente, pero con unos conflictos internos enormes. Y en cuanto a la organización, creo que los secretos tienen que existir, los secretos de Estado tienen que existir, pero me niego a creer que el sistema de preservación de secretos sea el que tenemos en España, donde ni siquiera es posible conocer lo que se habla en un Consejo de Ministros. Ayer le preguntaban al todavía portavoz del Gobierno, ¿se ha indultado o no se ha indultado a este famoso banquero que fue condenado y tal? Y decía, en las comparecencias de prensa posteriores al Consejo de Ministros de los viernes no se da información sobre los indultos. ¿Por qué? No sé, en Gran Bretaña, cuando se reúne el gobierno, se cuelga en la web lo que discute el gobierno. Se presume, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, se presume que el ciudadano que solicita información sobre un asunto público tiene derecho a conocerla. No se presume que no tiene derecho, que es lo que pasa todavía en España, donde el tratamiento del acceso a los archivos y registros públicos es bastante antiguo, está poco actualizado a las nuevas tecnologías, algo pero poco, y donde, bueno, es imposible tener un papel, porque en la legislación española la Administración obliga a que tengas la condición de interesado, y la condición de interesado la define una ley, la 3092, que es tan subjetiva. Quiero decir que la transparencia es necesaria. Los secretos son imprescindibles, pero la transparencia es necesaria. Yeah. Y creo que se puede mejorar mucho, y me gustaría de verdad que el fenómeno de Wikileaks sirviera para que en este país se reflexionara sobre este tema, porque es algo que ningún partido político ha reivindicado a lo largo de la campaña electoral, y es muy necesario, y cada vez más gente lo pide y lo necesita, y espero que con el tiempo, con el dominio que tienen las nuevas generaciones de las tecnologías y la importancia que están cobrando a nivel social y cultural, esto se consiga, porque será una conquista real de la democracia, porque la democracia representativa, en términos de transparencia, todavía aquí deja mucho que desear. Quizá la última pregunta, ¿no será que detrás de todo esto Wikileaks estaba la CIA para controlar las informaciones que pudieran sacar, que se les escaparan a ellos del control? Eso es una teoría, y ayer estuvo aquí Daniel Stulin y él piensa que Assange es la CIA, ¿no? Lo dice claramente. La CIA puede estar detrás de una operación como esta, igual que ha estado detrás de operaciones alucinantes que nunca creeríamos, como por ejemplo en el caso de los papeles del Pentágono, que es uno con el que se hace un paralelismo muy a menudo en relación con Assange y con Wikileaks, porque mandó irrumpir a través de los fontaneros de la Casa Blanca en la consulta del psiquiatra de Daniel Ellsberg, que era el soplón en aquel momento. Entonces, nada impediría que Assange no fuera un agente de la CIA. Pero no creo que eso, es una opinión personal, ¿eh? Yo no creo que esto sea así, porque habría sido una forma muy rara de demostrar al mundo ciertas cosas, manchando su nombre con otras muchas, ¿no? Con otras muchas revelaciones. El tiempo dará la razón, espero que nos aclare las cosas, ¿no? Sí, esperemos que con el tiempo se pongan todas las cosas en su sitio y todas las personas en su lugar. Ojalá. Mónica, gracias. Hemos estado bastante rato. ¿Se te ha pasado el sueño? Sí, yo ya puedo ponerme a leer otro libro sobre Wikileaks que aguanto hasta mañana. Saludos a tu papi y a tu mami que nos han estado escuchando. Sí. Si ¿hay forma de conectar contigo? Sí, se puede conectar conmigo a través de Twitter y de Facebook. Se me pueden mandar los mensajes que sea. De hecho, insisto en todas las entrevistas que he hecho y sobre todo cuando he hablado así con alguna persona que lo ha leído, me encanta conocer la opinión de la gente sobre el libro, cosas que se puedan mejorar, si alguna vez vuelvo a escribir otro ensayo, y ver si la gente piensa lo que pienso yo o no, porque siempre es interesante compartirlo. Así sí, que La Era de los Soplones está ahí en la librería para el que quiera. Wikileaks, La Era de los Soplones, de Mónica Plaza. Gracias, Mónica. Espero que no sea la última vez que vengas al programa.
Tienes los micrófonos abiertos para lo que quieras, que nos sigas escuchando. Enhorabuena por el trabajo y que sea un éxito, te lo mereces. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos prontito. Por haberme traído, gracias. Antes de seguir viaje, 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Ayer estuvimos con el Padre Ángel entregando una gran cantidad de dinero gracias a vosotros. Queremos que lo escuchéis ahora y después nos vamos a las Urdes y otros cuantos temas. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado pronto para ser quien quieras ser. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. Bueno, estamos en la sede de Mensajeros de la Paz con el Padre Ángel. Hoy hemos venido a hacer entrega de ese talón de 15.000 euros que ha sido la parte que se pudo conseguir en ese Congreso de Vida Después de la Vida. Te decía antes, Padre, que para nosotros el agradecimiento te lo tenemos que dar nosotros a ti por la posibilidad de poder ayudar a esos niños, que a través de ellos aprendemos un montón de cosas. O sea que muchas gracias sobre todo por el trabajo que haces. Ojalá podamos muchas veces entregarte no 15.000, sino todo el dinero del mundo para que podamos ayudar a conseguir una sonrisa en Haití y en esos lugares donde trabajas. Sí, y esa reflexión que haces, yo me la hago muchas veces cuando a veces alguien dice qué suerte tienen estos niños que le encuentran a usted, que puede estar, y yo les digo lo mismo que tú dices, la suerte la tengo yo poder estar con estos niños, porque mira, ahora hace muy poco había salido una encuesta, una valoración, que la profesión de los sacerdotes es la que más felicidad produce, y yo les digo que sí, es verdad, pero es por una razón, porque el ser sacerdote es darse a los demás, es querer a los demás, y cuando haces feliz a los demás, sin duda, es una preciosidad el eso. Y hoy, en este acto tan íntimo, tan simpático y con tanta ternura, detrás de él hay un montón de cientos de personas que han sido capaces, con sus 5 o 4 euros que quedaban, el poder conseguir esto para que otros niños puedan tener pues vida. Después de la vida hay vida. Y queremos que haya vida aquí antes de la vida, porque hay gente que se preparan para morir o para ser felices en el otro mundo. No, eso es una canallada. Hay que ser felices aquí en este mundo antes de ser en el otro. Dime una cosa, ¿para qué se van a emplear estos fondos que se han entregado y a qué proyectos de los muchos que tenéis en todo el mundo? Sí, sobre todo van a haber 2 pozos de agua que nos da para poder hacer y para poder tener agua. Nadie sabe lo que es no tener agua. Ahora acaban de llegar unos niños de Haití que hemos traído enfermos aquí a España a curarse. Está en una casa, la Casa de la Paz, en donde más de 400 niños han pasado ya por ahí, niños de Irán, niños de Benín, de Perú, desfavorecidos, con muchas tal. Pero estos niños de Haití, cuando llegaron, llevaban 2 años sin dormir en una casa, en un colchón, en una habitación bajo techo, pero sin ver un grifo. Y cuando abrían el grifo del agua, gritaban a la mamá que venía con ellos. Y ya no te digo cuando tiraban de la cisterna. Y ya no te digo cuando dicen, pero, ¿y riegan ustedes aquí con...? Pues sí, es que se riegan las plantas con agua. No, los proyectos que tiene Mensajeros de la Paz son muchos, pero basta con uno. El proyecto de que un pequeñín de estos haya sido feliz abriendo un grifo en Madrid, muy lejos de Haití, del Puerto Príncipe de Haití, ya es una felicidad. ¿Estás trabajando en Puerto Príncipe, en Haití? ¿En qué otros lugares del mundo? ¿En Benín? ¿Hace poco que has venido allí? Sí, estamos en 47 países del mundo. El último ha sido Haití, pero hace 4 días he estado en Benín, aprovechando que estaba la visita del Papa, que iba allí a dar un mensaje y a decir que basta ya de esclavitud, que basta ya de que haya tantos ricos y tantos pobres, que haya tanta gente que a veces se mueren porque comen demasiado y otros se mueren porque no tienen nada que comer, que basta ya de a veces, no solamente ya por la religión, por la política, sino hasta por el color de la piel, que haya esas distinciones.
Y en Benín ahí hemos estado con los niños, ahí tenemos 4 centros de día de niños, ahí hemos inaugurado 12 pozos de agua, ahora hace menos de 8 días. Es ver salir el agua, como no hay luz, el agua allí se hace a través de presión, pisando con un muelle, como si fuera una bomba de esas para sacar el agua. Y uno dice, qué pocas veces damos gracias a Dios de lo que tenemos. Pero también hay que dar gracias a Dios de mucha gente que nos da para que podamos compartir con los demás. Y a través de vosotros, de los medios de comunicación, que sois los verdaderos mensajeros, sois los que no solo descubrís cosas menos limpias o menos buenas, sino también descubrís cosas muy buenas. Y yo recuerdo a ti y recuerdo a otros que decían, yo he estado en estos países de Haití, algunos de ellos perdieron su vida, como Couso, como otros, y algunos de ellos, como tú, perdieron la salud. Y a veces, ¿cuántos periodistas conozco yo, y conozco unos cuantos, que pierden la salud cuando van a cubrir estos eventos? Pues a esos hay que hacerles chapó también. Padre, casi para terminar, ¿crees que algún día se va a solucionar este problema del hambre y esta injusticia en el mundo? Ahora que dicen que hay cambios, vienen nuevos tiempos, etcétera. Yo estoy convencido que sí, que la generación que venga después de la nuestra no va a haber hambruna. Se va a poder morir la gente de otras cosas, pero morir de hambre es una sinvergüencería, es una canallada. Y no, de hambre no. Es decir, la generación que nos siga a nosotros se va a terminar porque nos daría vergüenza a la humanidad. Tendría que darle vergüenza ya hoy a la Asamblea, a la ONU, a los políticos, a la comunidad internacional, a las iglesias, no a la católica solo, sino a otras iglesias, porque a veces parece cuando quieren atacar es solo a la Iglesia Católica, que no seamos capaces de convencer a la gente que debemos compartir, que si tenemos 2 pares de zapatos demos uno, hombre, que no pasa nada, que si tenemos para comer todos los días, pues que demos de comer, que comamos una vez al día nada más, que no pasa nada. Ojalá sea así. Padre, déjame ir contigo de viaje algún día, y forma de contacto para que no solamente nuestros oyentes que han estado en ese congreso, sino otros que quieran ayudarte puedan hacer algún tipo de donación a través de página web o algo. Sí, la página web de Mensajeros de la Paz, es decir, es info@mensajerodelapaz.com, pero con que entren en la página web. Pero no solamente nos deben ayudar a nosotros, cualquier ONG que ayudan es bienvenida, porque mira, la solidaridad y lo importante es hacer el bien, y se puede hacer el bien a través de UNICEF, de Cáritas, de Mensajeros de la Paz, lo que sea. Yo creo que también las ONGs tenemos que empezar a ser solidarios y a no creer que solo unos podemos hacer. Gracias a muchas ONGs se está haciendo mucho bien en el mundo. Y quiero aprovechar para decir que a ver si el nuevo gobierno, a ver si los nuevos políticos empiezan a contar como unos agentes sociales a las ONGs, cuentan como agentes sociales a los sindicatos, a los empresarios, a otras instituciones. Las ONGs somos unos agentes sociales que nos deben tener en cuenta, y que nosotros queremos decirles también a ellos que queremos compartir con ellos pues esa responsabilidad que tienen de hacer una España mejor, que sin duda la vamos a hacer entre todos. Ojalá. Mensajerosdelapaz.es, ¿has dicho que era la página, la vuestra? Sí, la nuestra es info@mensajerodelapaz.com. ¿Me vas a dejar ir algún día de viaje contigo a esos países? Te llevo ya siempre conmigo, pero tienes ahí ese pequeñín que fue el que me dio hoy el premio y me ha hecho mucha ilusión, el que un niño de pequeño con una sonrisa, y yo le decía, ¿y esto tú tienes hermanos? No, y dice, Geo, pero vas a tener muchos más hermanos ahora, porque esto van a ir a esos. Eso nos hace una ilusión y te hace coger fuerzas para seguir trabajando. Gracias, Padre, siempre por el ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Ahora tú creas tu propio menú, con una carta que incluye miles de programas de televisión española y de Radio Nacional. De lunes a viernes en Radio Nacional. Para que elijas a tu gusto la información, los deportes, las series y el entretenimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y con quien quieras. Radio Televisión Española a la carta. Ver, escuchar, compartir. rtve.es. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Las madrugadas del fin de semana. Hablamos de obsesiones y a partir de las 2. Una cita apasionante con el misterio. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional.
3:36, 2:36 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo y hemos querido emitir esa pequeña grabación con el Padre Ángel para que sepáis dónde va a ir el dinero, ese dinero que se recaudó, que creemos que era nuestra obligación por lo menos informaros. Y ahora nos vamos hasta Las Hurdes, creo. Fran Contreras está por ahí. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Bueno, ahora entumecido, bajo un cielo estrellado, 5 grados de temperatura y caminando por una carretera, la 240 que une las localidades de Montehermoso, Villanueva de la Sierra y que da paso a esa tierra mágica que es la de Las Hurdes, una carretera donde dicen que se aparece una dama. Bueno, es la carretera que más accidentes tiene, sobre ella se han creado todo tipo de leyendas, incluso una que es muy popular, la de una mancha supuestamente de sangre que parece no borrarse nunca. Es un fraude, ya te lo adelanto. Ya hemos hablado de ello en alguna otra ocasión, pero refrescamos a los oyentes, a la familia de Espacio en Blanco, la memoria. Es una mancha provocada por el fotógrafo del pueblo de Montehermoso. Pero lo que sí que es verdad es que estoy caminando por una carretera entumecido por el frío más que por el miedo, donde dicen que se aparecen enlutados, pantallas, donde aparecen banardos voladores, todo tipo de fenómenos extraños. Estamos en Las Hurdes. Es curioso eso. Esa zona, la cantidad de misterios que ha cogido y cobijado a lo largo de toda la historia, desde que tenemos noticias, ¿eh? Y qué especial es, qué virgen es, qué bonita es también, ¿verdad? Aunque ya está muy olvidada. Qué mágica. Bueno, afortunadamente menos olvidada. Bueno, Las Hurdes están, para todos los oyentes que no lo sepan, conforman el cabo norte de Extremadura. Es una comarca montañosa de 500 kilómetros cuadrados, con 5 valles entre la Sierra de Gata por un lado y la Peña de Francia. En otro tiene 6 municipios: Casar de Palomino, Camino Morisco, Pino Franqueado, Ladrillar, Casares de Las Hurdes vaya nombres, ¿eh? Y Nuño Moral. Entre todos estos 6 municipios hay 44 poblaciones menores llamadas alquerías y albergan casi 5.000 habitantes, ¿no? La historia nos dice que está habitada desde el siglo VII, VIII antes de Cristo. Fue una zona muy popular en tiempos romanos por las minas de oro y de plata, y se convirtió en un lugar mítico de leyenda, de hogar para todo tipo de seres sobrenaturales y nocturnos, desde que en el siglo de oro Lope de Vega hiciera una obra que se llamaba Las Batuecas de Duque de Alba, y ahí comenzaba su leyenda, mal llamada negra. Yo creo que es un auténtico paraíso de misterios. Y hasta aquí, desde el siglo XVI, XVII, bueno, por este mismo lugar venían los monjes desde la diócesis de Coria a exorcizar estos campos donde aparecían fantasmas, espectros y torbellinos del diablo. Ten cuidado con ellos. Hemos escuchado a un perro que ya te ladraba, no te vayan a saltar. Creo que tienes unos cortes preparados, ¿no, Fran? Sí, bueno, he traído radiografías o fotografías con palabras de esta zona, ¿no? Quizás la primera es uno de los grandes poetas que ha tenido Extremadura, ¿no? José María Gabriel y Galán describía así Las Hurdes. Vamos a escucharlo. Señor, en tierras hermanas de estas tierras castellanas no viven vida de humanos nuestros míseros hermanos de las montañas urdanas. Señor, no oigáis las canciones de las doradas sirenas que solo cantan ficciones. Los más grandes corazones son los que arrostran más penas. Eso contaba el poeta Galán. Una tierra que se hizo famosa, bueno, Caro Baroja la denominó o la aglutinó dentro de los mal llamados pueblos malditos, ¿no? Como los agotes en Navarra, vaqueiros en Asturias, pasiegos en Cantabria, chuetas en Mallorca, y así tantos y tantos, ¿no? Hay que entender estas crónicas y estos viajes desde un punto de vista exótico y sobre todo antropológico. En los textos que hay sobre Las Hurdes se las llegó a llamar el Tíbet de España, ¿no? Y aquí, bueno, todavía hay lugares aislados, montañosos, en los que surgen una serie de realidades que no concuerdan con la heterogeneidad general del resto del país, y que estas características lo han hecho, bueno, pues han llamado la atención de intelectuales, de historiadores, de antropólogos a lo largo de todo el tiempo. Quizás los más conocidos, Maurice Legend, en su estudio geográfico y humano, las crónicas de Estampa que hizo Ignacio Aracelu, y sobre todo pasó a la popularidad gracias al viaje de Alfonso XIII,
anteriormente realizado por Gregorio Marañón. Si quieres, escuchamos a uno de los ilustres de nuestro país leyendo uno de esos informes de Gregorio Marañón, que fue publicado en sus apuntes carpetobetónicos, si mal no recuerdo. Escuchamos a Camilo José Cela. Lo escuchamos. En Rubiaco, cuando la gripe, creyeron que era el fin del mundo y mataron las cabras y se las comieron y mejoraron todos. El señor cura de Ladrillar piensa que algún muerto, sobre todo los viejos, mueren asesinados por los suyos para quitar una boca. El cura sospecha que las madres matan a sus hijos y toman el pilo para ganar dinero. Cerezal. En la epidemia de gripe entraron en una casa donde estaban muertos el padre, la madre y una hija de 2 años. Y la otra hija, de meses, aún vivía y chupaba el seno de la madre muerta. Vaya cosas que pasan. Eso se describía en aquellos tiempos. Bueno, Las Urdes tiene cosas curiosísimas. Por ejemplo, el antiguo dictador Francisco Franco decidió adoptar a los jurdanos como hijos. Desgraciadamente, luego Las Urdes fueron, durante la dictadura, como la Siberia en Rusia, ¿no? Nicolás Redondo llegó a estar desterrado en Las Urdes. En esos trabajos antropológicos, Miguel, se describían a los jurdanos intentando descubrir o redescubrir al resto de España que era aquella o quienes habitaban aquella comarca aislada en un terreno bizarro de pizarra. Y el poeta Blanco Belmonte los describía así. Estás hoy muy poético, ¿eh? Es que estoy en Las Urdes. Este cielo estrellado me hace viajar, y qué menos que viajar para toda la familia de Espacio en Blanco. Hay que estar en el lugar de los hechos y se transmite la magia. Debe de ser. Vamos a escuchar. Es de corta talla, color oscuro, cabello crespo, barba rala, cabeza pequeña, occipucio aplanado, frente inclinada hacia adelante, orejas grandes, fisonomía inexpresiva, se turba ante personas extrañas y al hablarle se nota que sus escasas ideas son producto de la percepción inmediata y sus juicios resultado de combinaciones de naturaleza primitiva. Los ponían bien, ¿eh? Sí, porque era, como te decía, una zona completamente aislada. El hombre sobrevivía y era un auténtico, y sigue siendo un auténtico superviviente. Decía Unamuno que en Las Urdes la tierra es hija de los hombres y no los hombres son hijos de la tierra. Siguiendo esa línea poética, onírica que me acompaña esta noche aquí en esta carretera encantada. Pero hay casos y sucesos y experiencias que no son tan oníricos y que no son tan poéticos, que son más desagradables. A mí me gustaría que escucharas a Julián García. Es un testimonio de los muchos que hemos recogido a lo largo de meses pasados, de los muchos que estoy recogiendo durante estos días en tierras jurdanas. Julián García nos recordaba uno de los casos tópicos y típicos de esa, fauna, entre comillas, de ese bestiario jurdano. El caso del pata de cabras, protagonizado por José Pancho. Si quieres, lo escuchamos. Lo escuchamos. ¿Qué contaba José Pancho? Contaba eso, que estaba sentado a la lumbre en la choza y entonces se le presentó como una mujer con pata de cabra. Y se quedaba tan tranquilo con esa visión, ¿no? Sí, y son 10 segundos porque en los sucesivos programas especiales que vamos a hacer, Miguel, desarrollaremos más casos espectaculares de encuentros con todo tipo de seres o vivencias espectaculares. Aquí el niño de la túnica en Aceitunilla es algo más que algo de leyenda, ¿no? Se viene apareciendo desde hace siglos en estas tierras de Aceitunilla y en otros puntos de Las Urdes, y más concretamente en Aceitunilla, cerca del Camposanto. Siempre que se aparece se escucha una especie de cántico antes de su visión. Se habla también de las sombras errantes o de las pantallas de Vegas de Coria, unas figuras errantes embozadas en negros ropajes que han sido vistas por decenas de personas en Vegas de Coria, incluido las fuerzas de seguridad del Estado. Te hablaba antes de banastros voladores. ¿Banastros? Así los llaman en estas tierras. Nosotros lo podríamos llamar luces populares o ovnis, ¿no? Pequeñas luminarias de medio tamaño que surcan la noche iluminando todo a su paso y que han sido observados en todas las localidades que conforman las Urdes. Quizás la más conocida sea la luz de Ribera Oveja, que provocó lo que es para muchos es la primera víctima de los no identificados, la muerte del pastor Nicolás Sánchez Martín, si mal no recuerdo, en 1917. También encontraremos al tío del bronce. Espera, ¿cómo murió el pastor?
Se le congeló, el informe médico dice que se le congeló la sangre. A raíz de la visión de esa luminaria. Luminaria es la luz de Ribera Oveja, muy parecida a la luz del Pardal, ese candil de los muertos que cuando más aparece es en la noche de los difuntos, que hablábamos hace unas semanas en el programa especial en Albacete, en la finca de la Quéjola, entre las localidades de San Pedro y Caña Juncosa. Habría más seres extraños dentro de este bestiario urbano, ¿no? El tío del bronce, un hombre parece que embotado en un ropaje de soldado de color metálico. El caso más conocido, el que estamos persiguiendo, Antonio Picholas, en el Gasco en 1945. Habría otra serie de seres que cabalgan más en lo fantasmal, como el duende del Ladrillar. El primer caso de aparición del duende del Ladrillar lo redescubrió Juan José Benítez, fue en 1907 y llegó a motivar incluso la intervención eclesiástica. Es un ser pequeño, de rasgos grotescos, muy desagradables, y luego, por supuesto, lo que aparece en esta carretera, en esta X204, los espantos, los fantasmas, ¿no? Criaturas humanoides de cerca de 2 metros, 3 metros de altura, que parece que a su visión, o las personas que lo han visto lo describen con una especie de túnicas largas, enlutadas, muy parecida al fantasma del Saucedilla, caso ocurrido en la localidad de Saucedilla en los años 80, cuyo testigo era Mari Carmen. Siempre vienen precedidos de un sonido estridente. Son los casos de un bestiario aljurdano, de una tierra maravillosa y de una gente noble y valiente que va recopilando a lo largo del tiempo, y que en los seranos, en las reuniones de los campesinos de las Urdes se cuenta. Yo he tenido la fortuna de asistir a varios uno tiene el privilegio de tener familia en estas tierras, en Montehermoso, y de conocer buena gente como el profesor Félix Barroso, y de poder entrar en esos seranos y acceder a testimonios que parecen perdidos en el tiempo y que nos demuestran que hay otras realidades que están en este. Las Urdes es un lugar mágico, y aquí se vive, se siente la magia, Miguel. Fran, y para terminar, ¿por qué crees que se ven tantas cosas, suceden tantos fenómenos extraños en esa zona? Quizá porque la gente sigue siendo muy auténtica, muy enraizada, muy al pie de la tierra. Dicho porque esto con la mejor de las intenciones. Y es así, Miguel. Aquí el hombre, los seres humanos siguen en contacto, pero muy en contacto directo con la naturaleza. Tú fíjate, te decía, viendo el cielo estrellado. Bueno, aquí se sigue mirando al cielo y se sigue caminando y escuchando cómo hablan los árboles con el susurro de sus ramas, y cómo canta el agua y cómo palpita la tierra, ¿no? Aquí el contacto con la naturaleza es brutal, es algo que los urbanitas lo olvidamos o lo estamos olvidando, y aquí suceden cosas que muchas veces pensamos que no son realidad, pero que ocurren, que lo único que hay que estar es atento y en contacto con lo que nos rodea, con la naturaleza. Afortunadamente el misterio sigue estando vivo ahí todavía. ¿Has visto cómo está la luna? Ay, sí, preciosa. Abrígate, fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene. Hay programas especiales esperando. Gracias, disfruta de las Urdes y nos das cierta envidia de estar ahí. Vamos a seguir paseando por esta carretera. Ser felices a todos. Ten cuidado con los espantos, ¿eh? O que tengan cuidado ellos, que lo contaremos en Espacio en Blanco. Seguro. Un fuerte abrazo. Nos vamos todavía, nos queda una última información. En esa ceremonia de la entrega de premios se consiguieron de fondos, se consiguieron 30.000 euros en ese congreso. 15.000 fueron para Mensajeros de la Paz y otros 15.000 para Médicos del Mundo. Médicos Sin Fronteras, queremos dar testimonio y que lo escuchéis. Bueno, estamos con Justine Happer, ¿es tu nombre? ¿De dónde eres? De Francia. Y entonces no se dice Happer, ¿cómo se dice? Huppert. Vale, lo diremos bien. Justine Huppert, que viene en representación de Médicos Sin Fronteras. Y Justine, para nosotros es un placer increíble poder haber recogido este dinero. ¿En qué vais a emplear estos fondos?
Bueno, para nosotros también es un placer y estos 15.000 euros que nos han donado los vamos a destinar íntegramente a los proyectos que tenemos en Somalia y también a los campos de refugiados de Liben en Etiopía y de Dadaab en Kenia para dar atención médica humanitaria a los refugiados somalíes. Hay mucha gente que necesite esta ayuda en los campos, sobre todo en Somalia. Sí, hay mucha necesidad y es una situación muy complicada. Médicos Sin Fronteras está trabajando en Somalia desde el 91. Es un país en el cual pues hay una violencia increíble, terrible, y muchos personas, refugiados somalíes, hombres, mujeres, niños, familias enteras, ahora tienen que huir de su propio país hacia los campos, ¿no? de Liben y de Dadaab, y hay unas necesidades médicas muy fuertes. ¿Tú has estado allí en los campos, en los campamentos? No he estado ahí, yo trabajo aquí en Médicos Sin Fronteras, en la sede y en la delegación de Madrid. Pero sí supongo que sabrás que con muy poco dinero allí se pueden hacer cantidad de cosas. Con muy poca cantidad de euros uno puede ayudar a un montón de gente en vacunas, en todo tipo de necesidades, ¿verdad? Sí, efectivamente, o sea que con muy poco se puede hacer mucho, y para dar un ejemplo del impacto, ¿no?, que puede tener una donación, un tratamiento completo de desnutrición a un niño en situación de desnutrición aguda severa cuesta 39 euros. Entonces, pues si lo convertimos en la aportación de la Asociación Rosa de los Vientos, podríamos decir que con 15.000 euros atenderemos a más de 380 niños desnutrición aguda. O lo mismo, por ejemplo, en lo que es la vacuna de sarampión, vacunar a 100 niños cuesta 120 euros. O sea que con muy poco, efectivamente, se hace mucho. Hace poco vimos unas imágenes en televisión de un niño que estaba desnutrido y le vimos. ¿Estás nerviosa? Totalmente. No estés nerviosa. Hace poco, como te digo, vimos a un niño desnutrido y semanas después, afortunadamente, gracias a los tratamientos y de la ayuda que vosotros hacéis, el niño se había recuperado. Hay esperanza todavía cuando vemos estas imágenes tan terribles, ¿verdad?, de gente muriendo de hambre en el mundo. Se puede hacer todavía muchas cosas. Se puede hacer mucho, se debe hacer mucho. Y realmente, pues, en Médicos Sin Fronteras es una organización que es independiente. Concretamente significa que el 93% de nuestros fondos en 2010 vinieron de fondos privados, de personas aquí en España, de socios, de donantes, de colaboradores, de organizadores de iniciativas solidarias que gracias a su apoyo permitieron, ¿no?, nuestra asistencia en muchas crisis humanitarias en el mundo. O sea que se puede hacer y se debe hacer. Tú te dedicas a conseguir fondos, ¿no? Yo trabajo, sí, en el área de captación de fondos de Médicos Sin Fronteras. Pues aprovecha, página web, forma de contacto para que nuestros oyentes se pongan en contacto con vosotros, porque a pesar de que se hayan conseguido 30.000 euros que se han repartido, la ayuda todavía se sigue necesitando. ¿Cómo poder ayudarlos? A través de nuestra página web www.msf.es, medicosinfronteras.es. Se puede hacer socio, puede aportar un donativo y puede también participar en nuestras campañas y sobre todo informarse sobre lo que está pasando y lo que estamos haciendo. Gracias, Justín. Muchas gracias a ti. Ahí estaba el testimonio del Padre Ángel y el testimonio de Médicos Sin Fronteras. Ese dinero que hemos entregado servirá para llevar un poco de vida en esta vida a un montón de gente del Cuerno de África, que era la intención. Gracias a todos por hacerlo. Ojalá podamos hacerlo más veces.
Y por hoy terminamos. Teníamos un concurso, los premios son para Bella Bartolomé de Madrid, Moisés Mateo Vila de Valencia, Félix Ángel Bombín de Burgos, Ruth Alonso Soto de Jaén y David Castro Vela de Badajoz. Enhorabuena por ponernos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y así os mandamos vuestro premio. Ese libro es que sorteamos esta noche, La Era de los Soprones, de Mónica Plaza. Ya veréis cómo vais a disfrutar con él. Enseguida nos ponemos en marcha para seguir llenando de misterio esta sintonía. Será en 6 días aquí, como os decimos, en Radio Nacional. Y ahora os invitamos a seguir en la sintonía con la programación que continúa. Y nosotros hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz fin de semana, feliz semana. Nos vemos aquí el viernes, madrugada del sábado, a partir de la 1 a las 2 en el resto de España, a la 1 en Canarias. Cuidaros. cielo. Ahora aclaren sus mentes. Él sabe lo que les asusta. Abran la puerta. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. Bancos, etcétera, hasta que Estados Unidos y ciertos agentes se han puesto nerviosas. Los principales. Los principales documentos, yo diría que han sido y empiezan siendo los que tienen que ver con los bancos, con el Banco Kaupthing de Islandia, con el Julius Baer, y porque tienen que ver con personas muy poderosas, porque desvelan datos sobre cuentas en Suiza, sobre, en fin, son datos que afectan a gente poderosa. Pero ya los que le empiezan a dar la espuma a Wikileaks para que suba son los que tienen que ver con las guerras de Afganistán y de Irak, los llamados diarios de Afganistán y de Irak. Que se los había dado el soldadito que hablábamos Exacto, antes. son los documentos que les da. Entre ellos el ataque a Bagdad, que se ve en el vídeo Collateral Murder, que tuvo su propia página web, donde se ve un ataque en 3 fases de un helicóptero Apache, donde acaban con la vida de 2 personas vinculadas a Reuters. Periodistas. Uno es un periodista, es un fotógrafo, le confunden en un teleobjetivo
me parece que es un 70-210, se lo confunden con un arma de largo alcance y entonces por eso le disparan. Esa es la versión que da el ejército norteamericano. En una primera fase hieren a uno de ellos, el otro lo matan, y en la segunda fase del ataque hay una furgoneta que va conducida por un hombre que lleva a unos niños al colegio, se para a auxiliar a las personas heridas en la calle y disparan a ese vehículo también. Cuando se dan cuenta de que hay una niña que está herida y tal, paran y uno de los soldados dice algo así como hay unos niños heridos, y otro dice ya, pero es culpa de los padres que no los... Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Retomamos nuestro tiempo, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Esta noche dándoos algunos datos de Wikileaks, datos para mí desconocidos, preparados por Mónica Plaza, nuestra primera invitada. 900-137-137 nuestro teléfono, multitud de personas haciendo preguntas y en todo el mundo interesándose por el asunto. Y tenemos que mandar saludos a Alexandra de Sousa de Madeira, que está en nuestro muro de Facebook, y en Uruguay a Mateo, que te felicita Mónica. Y hay alguna gente en algunos países del mundo que dicen que si pueden pedirte los derechos de autor del libro para traducirlo por ahí a otros sitios, y que cómo se llama, o sea que aprovecha. Vale, el libro se llama Wikileaks, la era de los soplones, lo ha editado Atanor en España y bueno, está disponible a través de Amazon, se puede comprar de Amazon España, amazon.es. También estará disponible en unos meses en formato digital probablemente, y sí, los derechos en principio están disponibles a través de la editorial. Sí, bueno, luego daremos algún sistema para que se pongan en contacto contigo. Hay muchas más cosas que queremos contaros. Tras esa tercera introducción que ofrecen nuestros compañeros, vamos con ello. Wikileaks se describe a sí misma como una organización fundada internacionalmente por disidentes chinos. Traigan al campo de batalla, que no estén aquí. Entonces eso es muy polémico, se genera mucha polémica sobre ese tema, y en la tercera fase disparan un edificio y muere más gente. Entonces la filtración de ese vídeo ya desata todo, bueno, la mayor fama de Wikileaks en ese momento la consigue gracias a la presentación del vídeo. Lo presentan en Washington y entonces dice, el Pentágono afirma que, Julian Assange dice, el Pentágono afirma que este vídeo demuestra muertes basadas en las reglas del combate. Dice, si estos son las reglas del combate están mal. Y a partir de ahí aquello, bueno, pues toma un tinte muchísimo más novelesco para Wikileaks, porque Assange empieza a disparar un poco el rumor de que cuantos más documentos filtre, cuantos más verdades revele, más detrás de él irán. Y así sucede cuando se revelan documentos que dicen el número real de víctimas que ha habido en las guerras, en Afganistán y en Irak, la utilización de la tortura. En fin, una serie de cosas que se intuían, pero que no habían sido demostradas en toda su extensión. Pero ya el impacto total llega con la filtración de unos 251.000 cables que bien nacen o bien llegan a embajadas de Estados Unidos en diferentes países del mundo. Eran informaciones entre ellos, ¿no? Exacto. Mucha gente decía que ese tipo de informaciones no tenían nada importante. ¿Es así? Eran trascendentes, eran, bueno, mucho volumen de papeleo, pero que eran eso, que quizá lo que tú y yo podíamos pasarnos en emails o gente que... Así como por periodistas, matemáticos y tecnólogos de empresas start-up de los Estados Unidos, Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica. Los creadores de Wikileaks no han sido formalmente identificados. Uno de sus asesores, redactor jefe y actual director, es el australiano Julian Assange. El portavoz desde septiembre de 2010 es Christine Hrafnsson, después de la renuncia de Daniel Domscheit-Berg, quien plantea fundar su propio portal de filtraciones. Ante la detención de Assange el 7 de diciembre de 2010, Christine toma las riendas de la organización. Son algunos datos más de esta organización, pero hay mucho más por conocer.
curioso, Mónica, porque he estado viendo un poco el muro y hay división de opiniones. Algunos admiran mucho a Julian Assange y otros le ponen a parir por eso del preservativo, etcétera, 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 ¿no? Qué personaje tan paradójico, ¿no? Es que con las dos caras. Las personas tan importantes, no sé, que de repente se convierten en estrellas, generan este tipo de ambivalencias. O los amas o los odias, no existe en términos medios. Términos medios, sí. Era cierta la información que dábamos aquí, que detrás de Wikileaks estaban disidentes chinos, periodistas, matemáticos, tecnólogos de Taiwán, Europa, Australia. Es decir, ¿hay todo ese maremángum de gente ahora ya metida ahí? Eso es lo que decían en la página web original de Wikileaks, la wikileaks.org, porque brevemente, vamos, por dar un poco de contexto, Wikileaks empieza como una página, wikileaks.org, y cuando la prohíben a raíz de la denuncia que comentaba antes en Estados Unidos, porque un juez falla en su contra, aunque luego se recurre y tienen que fallar a su favor, se crean páginas espejo, lo que se llaman las páginas espejo, que son personas que desinteresadamente crean una web de Wikileaks que no son Wikileaks, pero donde les rescatan los contenidos y los colocan ellos. Entonces, en la web original, el apartado sobre nosotros, el About Us, hablaba de que eran disidentes chinos, bueno, alguna persona famosísima, tecnólogos o informáticos y tal. Y esa gente no se pudo confirmar. Hubo un artículo de la revista Mother Jones, de Moyo, que decía que no había sido posible confirmar la presencia de ninguno en realidad. Incluso un famoso informático británico decía, bueno, yo tuve una vez contacto con Assange, me habló de cómo podía hacer tal cosa, le comenté un poco por encima, pero venía a mi casa con una mochila y yo pensaba, Dios santo, este hombre no tiene dónde dormir. Y era el único pensamiento que me suscitaba, pero afortunadamente no sé nada de ellos. O sea que eso ha desaparecido de la página web y ya no existe, no se ha podido comprobar. Ya, vale. Vamos a ver qué tipo de documentos tenían, qué es lo que han filtrado, que ha hecho tambalearse desde un gobierno como pasó en Islandia.